Bendiciones, queridos amigos, ¿cómo se encuentran ustedes en este día? Para nosotros es un gusto una vez más poder estar a través de este video y compartir la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a hablar del diezmo, resumidamente, pero vamos a hablar y que ustedes puedan compartir si así lo desean. Muy bien, Génesis primeramente, Génesis 14 en el versículo 20, vamos a hablar sobre esto. 14:20 de Génesis y dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, muchos dicen que el diezmo no es bíblico, pero sin embargo encontramos en la Biblia justamente mencionar el diezmo. Claro está, el pueblo judío lo tenía que hacer, era un mandato estipulado por Dios. Hay otros que dicen, no, eso era para la ley de Moisés. Pero acabamos de leer en Génesis capítulo 14, versículo 20, que Abraham, el patriarca Abraham, el padre de la fe, dio el diezmo mucho antes que sea ley. A este rey Melquisedec, cuando fue a la guerra, tomaron botín y le dio esa parte, ese diezmo, ese botín, a este rey. Eso es lo que se acostumbraba, y cuando los pueblos iban a la guerra, y también las ciudades, los pueblos circundantes de Israel ya practicaban el diezmo. Es cierto, nació en el judaísmo el diezmo después. La Biblia habla poco cómo se hace con el diezmo, pero en el Talmud, en el judaísmo se habla poco más a profundidad. En el Talmud se habla a profundidad sobre el diezmo y cómo se hace y cómo se crea un pueblo y todas esas cosas. Entonces habla específicamente más. Las religiones de las ciudades, de los pueblos circundantes de Israel, las religiones se sustentaban con estos recursos, obviamente, así como una organización política tiene sus recursos para ser sustentada, de igual manera todas las religiones. La iglesia tiene que ser sustentada, tiene que tener recursos. Entonces muchos dicen, no, el diezmo no es para el pastor, es para la iglesia. Pero ve algo interesante que podemos encontrar en 1 Corintios. Y ahora vamos a ver algo importante. En 1 Corintios capítulo 9 habla específicamente el apóstol Pablo. Vea, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Dice el apóstol Pablo. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Más abajo dice, oh no, ¿quién jamás, el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Más abajo dice, el versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven en el altar, del altar participan? Entonces muchos dicen, no, el diezmo y las ofrendas no son para el pastor, es para la iglesia. Pero aquí dice el apóstol Pablo, quien no apacienta un rebaño no es, ¿cómo no va a poder beber de su rebaño? De la leche del rebaño, obviamente. Porque encontramos en el hebreo, en el Antiguo Testamento, en lo cual hay una raíz verbal que desde ahí se desprende la palabra ofrenda, que es corbán. Corbán es ofrenda y significa acercarse a Dios desprendiéndose de algo. Esto es muy importante para analizar. Acercarse a Dios desprendiéndose de algo. Primeramente, desprenderse de la ambición, del amor al dinero, del amor a las riquezas, no dar nada. No, que le vamos, otros dicen, el diezmo es para Dios. Piensen que dándole el dinero al pastor, el pastor sube en un ascensor o no sé en qué y va al cielo y le deja el diezmo al Señor. De ninguna manera. La Biblia dice que Dios no necesita de nuestra plata. Pero es algo que nosotros cumplimos y hacemos con gratitud, con honor,
de gracia, de lo que Dios nos dio antes nosotros le damos al Señor, de lo que Él ya nos dio. Eso es importante entender. El diezmo es bíblico, no como otros dicen que no. Entonces, ve qué importante entender. Acercarse a Dios dependiéndose de algo. Significa corbán, significa ofrenda. Entonces, de estas vocales que se forman la palabra corbán, de ahí sale la palabra maaser. Maaser significa la 10ª parte. Ustedes podrán entender de que Dios le pedía el diezmo al pueblo de Israel, pero no era dinero. Específicamente, sino que eran animales, el fruto de la tierra, todo. 50 bolsas de harina, de trigo, 60. Entonces, cuando Malaquías habla de que el pueblo le estaba robando a Dios, obviamente, porque era muchísimo. De las 60 bolsas de harina, de trigo que tenían que presentar, y no había en esa cantidad, es algo que realmente le estaba robando a Dios. Ahora, por otra parte, es la manipulación para ganar deshonestamente, que es utilizado mucho el diezmo. Ese es otro tema aparte. Pero nosotros hablamos específicamente de lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos, el diezmo. Entonces es importante entender esto. Primero que nada, como bien dijimos, las ciudades alrededor de Israel ya practicaban el diezmo. Entonces, ven qué importante entender. ¿Cuál es la diferencia entre diezmo, primicia y ofrenda? El diezmo era para la tribu de los levitas. Esa tribu es una tribu especial en la cual ministraban y administraban en el templo. Y el diezmo tenía dos usos. Primero era sustentar a la familia de los levitas, porque ellos no tenían heredad de tierra. Eran sustentados su familia con ese diezmo. Entonces eran sustentados todas las familias de los levitas, de los que ministraban en el templo. Otra parte del diezmo se usaba para dar de comer a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Entonces, ese uso tenía el diezmo, pero ve que importante es entender que realmente Dios quiere que nosotros podamos abrir nuestro corazón, realmente abrir nuestro corazón y poder entender esto. Hay muchos que roban, pero ese es otro tema aparte. Nosotros hablamos lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. La ofrenda reemplaza al diezmo. Dios dio lo único que fue a su Hijo Jesucristo. Tremenda ofrenda en lo cual dio todo a su Hijo Jesucristo para que nosotros tengamos la vida eterna. En una ocasión, los fariseos se encontraban allí y Jesús miraba cómo ellos daban en el arca de las ofrendas lo que les sobraba. Luego se acerca una viuda con unas poquitas monedas, el único sustento que tenía, quizás de la semana, ni llegaba al mes y capaz que era el sustento de la semana, pero ella lo dio. Ahora, ¿quién da más? ¿Quién dio más? Ve qué importante entender. Espero que este corto video haya sido de mucha reflexión para ustedes y que realmente ya no se busquen excusas y realmente entender de que las organizaciones políticas, religiones, todas tienen que ser sustentadas con un recurso y la iglesia tiene que tener ese recurso. La iglesia siempre tiene que tener recursos. Para eso están los diezmos, para eso están las ofrendas. Y bien leíamos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9. Entonces, dice la palabra del Señor. Así también dice el versículo 14 de 1 Corintios, ya para despedirnos, capítulo 9, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero hay que trabajar, hay que trabajar. Es importante entender.
El diezmo reemplaza, la ofrenda reemplaza al diezmo. No es que no lo demos más o que no existe, sino que es mucho mejor. Que Dios le bendiga y será hasta el próximo video.